Dale. Bueno, Carlos, antes que nada te agradezco el tiempo para esta entrevista, una más de las que venimos haciendo con distinta gente del fútbol profesional. El objetivo, como te comentaba antes, es charlar un poco de tu rol, que es director deportivo en Banfield, y ver cómo se replica esto en el juego. No sé si antes que nada querés más o menos contarme bien en qué consiste tu rol a grandes rasgos y después lo vamos desmenuzando de a poco. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de estas charlas. La verdad que es un placer, encantado, bueno, un poco compartir el conocimiento y también absorber el conocimiento de parte de ustedes, que más allá de estar trabajando lo que es un juego de fútbol, en función del realismo de ese juego, eh, tiene mucho o casi todo de un actor real de la industria, Sí, ¿no? Del fútbol. No, básicamente la posición como director de fútbol es una posición, digamos, gerencial, que sí, sí abarca en algún punto la participación en ciertas decisiones deportivas, pero estas básicamente emanan eh, de la conducción del plantel profesional, que es el director técnico, y de los componentes de la subcomisión de fútbol profesional, que está integrada por dirigentes. Yo me integro a esa mesa de diálogo para las decisiones deportivas, pero también todo lo que tiene que ver básicamente con la gestión, el planeamiento de ya sea el día a día, la logística, lo financiero, los nexos con las distintas áreas de fútbol del club, reserva, fútbol juvenil, fútbol infantil, captación temprana, escuelita de fútbol, hoy en día fútbol femenino bien. también. Entonces una posición que requiere sobrevolar mucho por lo deportivo, pero también mucho por cuestiones administrativas y logísticas que hacen a un club competidor de la primera división del fútbol argentino. Corregime si me equivoco, no es un puesto que tenga mucho arraigo en el fútbol argentino aún, ¿verdad? Creo que muchas veces tal vez se lo vincula más con la función de manager, que tal vez la ubican, perdón, la ocupan más jugadores, exjugadores o gente que viene directamente del ambiente del fútbol, pero me parece que, por lo que nos contás, a este nivel creo que no es algo que esté muy arraigado acá todavía. No, lo que pasa es que yo creo que cada club le da una impronta. El puesto de gerente de fútbol en los clubes está muy arraigado y hay gerentes en los clubes con muchos años de trayectoria Sí, y, y que tienen, digamos, muy idóneos y con mucha reputación y bien ganada la tienen, pero que quizás conviven o han convivido durante distintas etapas con esa figura que decís vos por ahí del ex jugador más manager. Yo creo que en Banfield lo que yo encarno es un poco un mix, eh, más tendiente al lado de la gestión que de lo deportivo, porque yo con toda humildad tengo que decir que mi formación es una formación profesional de comunicación, sí, no soy un hombre formado del fútbol ni que lo he jugado, entonces claramente mis aptitudes o mi aporte, mi valor va en cuestiones más de gestión que las decisiones netamente deportivas, donde trato de ordenar, de ser útil, de ser conducente a las necesidades de quienes deciden en ese aspecto, pero quizás no estoy tan, sí involucrado, pero quizás no con tanta palabra o tanta definición final en esos aspectos. perfecto. Te voy a ir pasando ahora por distintas imágenes para ir charlando, desmenuzando un poco tu laburo. Esto tiene que ver con la visión del club. Cuando uno arranca, se crea un manager, en este caso agarra Banfield. La primera charla es con su presidenta, con Lucía Barbuto, y una de las cosas que queda en claro y que uno tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su trabajo en Banfield es la cultura del club. Y algo que resulta fundamental o muy importante para el club es que uno desarrolle a los juveniles del club. Creo que en este caso es bastante acertado. No sé si vos considerás que hay otra cultura que se pueda incorporar, pero creo que esta sin dudas es parte de lo que es Banfield. No, no es un poco acertado, es definitivamente acertado. Eh, si vos me decís a mí, definí a Banfield, yo te lo puedo definir a Banfield en lo social como una gran familia y en lo deportivo como un club que es un productor de talentos de futbolísticos. Estamos abocados a eso, a detectar, a formar y a promocionar en la alta competencia al talento futbolístico. Así que me parece que esa definición de cultura del club que plantea el juego es acertadísima.
Perfecto. Y hay otras culturas que se pueden setear, como puede ser, por ejemplo, un club que esté acostumbrado, por poner caso independiente, a un fútbol ofensivo o vistoso. Algunos otros, como puede ser, por ejemplo, estudiantes, tal vez un juego más defensivo o más cauto. ¿Cómo, si tuvieses que hacer un análisis deportivo, cómo encajarías a Banfield dentro de eso? No, a ver, Banfield yo creo que no está emparentado como otros clubes con un estilo de juego. ¿Qué ocurre? Nuestro ícono como entrenador, que es Sí, el entrenador más ganador de nuestra historia, que es Julio César Falcioni, tiene un estilo de juego determinado que yo creo que en el último tiempo está bastante ayornado eh, a lo que es el fútbol hoy en día. Me parece que sí hay siempre una búsqueda desde el orden, pero Julio, de hecho, eh, terminó jugando este torneo con un punta y dos extremos que son más delanteros, por más que tengan obligaciones de retroceso, que volantes, sí, eh, que volantes externos. Con lo cual, a ver, para no irme por las ramas con tu pregunta, sí, la gente de Banfield ama el estilo Falcioni porque es la que le ha dado resultados y el estilo Falcioni quizá esté más emparentado con un orden de atrás hacia adelante, pero también es verdad que la historia de Banfield ha tenido equipos y otros entrenadores que han desarrollado por ahí propuestas desde el punto de vista, no digo ofensivas porque no me gusta encarrilar en ese sentido, por ahí de buscar desde otro lugar en la cancha, más adelantado, quizá sin ocupar los espacios hacia atrás, pensando más en un golpe por golpe, que también le han agradado a la gente de Banfield. En ese sentido, eh, yo diría que el club por ahí no se identifica con una única manera de jugar. Los últimos tiempos sí ha sido más preponderante la escuela de Julio. Lo que pasa es que lógico. si vos le preguntás a un falcionista cuál es el esquema predilecto de Falcioni, te va a decir 4-4-2 a ultranza. Y Sí, realmente pero realmente las últimas etapas de Julio en el club, que han sido más allá de la del título de 2009, que han sido también exitosas, la anterior con clasificación a la Copa y ahora esta última con muchos chicos del club habiendo logrado reponernos de una situación complicada con los promedios, no está atada a ese esquema. Entonces, bueno, un poco tenemos esa multiplicidad por ahí de estilos y de gustos futbolísticos. perfecto. Te llevo ahora a lo que es un poco la visión del club, o mejor dicho, el plan que traza el club también a la hora de agarrarlo. En este caso es apenas comienza el juego, un plan de 5 años, ¿no? Que como podrás ver, una parte fundamental del plan es mantenerse dentro del presupuesto para sueldos, no hacer despilfarros, obviamente, en el fútbol argentino, que es fundamental. Una primera temporada, que es lo que ha sido esta temporada que se jugó, que es terminar en mitad de tabla, y luego las temporadas siguientes luchar por una clasificación, en este caso a Libertadores, y eventualmente, de acá a 5 años, tal vez pelear un título. ¿Considerás que es un plan factible para Banfield? Bueno, obviamente ahora sin tener en cuenta todo esto que pasó con el coronavirus y con todo lo que puede llegar a cambiar, pero ¿considerás que era un plan que a principio de la temporada pasada podía proponerse? Sí, tiene bastante correlato con lo que es el plan de esta gestión que encabezó Eduardo Espinosa desde el 2012 y ahora lucía desde el año 2018, en el sentido de que se tuvo esa visión de apostar a los chicos del club Sí, y a partir de ahí intentar generar un círculo virtuoso que por ahí te disimule un poco las diferencias económicas que se generan a partir de la diferencia de masa crítica con otros clubes. Nosotros, como siempre decimos, ser los más grandes en venta de entradas, en cantidad de socios, en venta de camisetas o en contratos publicitarios, nunca vamos a poder ser. ¿Sí? Nos lógico. propusimos intentar estar entre los mejores en algo. Lo que elegimos fue la formación de juveniles. Entonces, digamos, si vos a los juveniles los vas formando con un plan de formación sólido, porque un poco lo que pasaba antes en Banfield años atrás, era que sí salieran grandes talentos, que de hecho han hecho carreras europeas y carreras en selección, pero por ahí la brecha entre el gran talento de juveniles y el average era muy grande. Y ese average no llegaba a darte la performance de un jugador confiable de primera división. Ahora creo que lo que logró Anfield es tener a esos jugadores talentos que hemos seguido vendiendo, eh, pero a su vez
hacer que todo aquel que llega, que completa el proceso de formación, tiene su adaptación en reserva, su convivencia en primera y se termina asentando en primera, es un jugador confiable. Y eso es muy importante, y los jugadores del juego también lo entenderán, porque el jugador de la casa, que por ahí no te va a permitir hacer una transferencia millonaria en dólares a futuro, pero sí ser un jugador confiable, 4 o 5 años, con un contrato de jugador del club, te hace ahorrar mucho dinero también. Porque te evita tener que salir a buscar jugadores desde fuera, que por cómo está dado el mercado, van a ser jugadores más caros. Y bueno, y a la larga, si ese círculo virtuoso se va dando, vas a llegar a tener al Wonder Kid, Sí. que hoy por hoy para nosotros, hoy por hoy nosotros decíamos que sea un Ursi, que sea un Bravo, para poder hacer una venta importante, por ahí que salga de la media, que es una venta por ahí de 6 cifras, y a partir de ahí sí, podés tomar la decisión, más allá de atender siempre lo que es un club, que en el caso Banfield tiene 400 empleados, escuela, actividades y todo. Sí, Así, bueno, digamos que hay que cubrir toda una fase social y deportiva fuera del fútbol, ¿no? exactamente, pero por ahí llegado el día en donde vos, y siempre estamos hablando de, como dijiste, escenarios sin pensar lamentablemente las consecuencias de esta crisis, ¿no? Sí, Pero sí, digo, por lógico. ahí si hicieras esa venta, sí te puedes plantear la decisión de reinvertir eh, parte de ese dinero por ahí haciendo cosas que son inusuales en Banfield, por ejemplo, comprar 2 o 3 jugadores, como vos bien dijiste, de acá a un plazo a 5 años para decir, bueno, quiero armar un equipo que sin perder la filosofía del club, que es la esencia de jugadores formados en la institución, por ahí me permita dar un salto de calidad en el plantel para pelear arriba. Que bueno, eso es un poco la historia que hizo Banfield en el 2008 cuando vendió a Zitanich al Ajax. Sí. Hubo algo de eso, una reinversión que fue la base, es un equipo que armó Jorge Burruchaga, pero que fue la base de incorporaciones que después de la mano y con la mano de Falcioni, un año y medio después, consiguió el título de la Apertura 2009. Curiosamente, sabés que hemos simulado por lo menos entre 2 y 5 temporadas aproximadamente, a ver cómo se comportaba Banfield en el mercado de pases, estando Falcioni o estando otro técnico. Y algo que se dio en casi todas es que Banfield no incorpora, o incorpora a lo sumo 1 o 2 jugadores, y se dedica a vender o a ceder a préstamo. Y su plantel profesional se compone netamente de jugadores que pertenecen al club y surgidos del club, algunos que se han ido a préstamo, que han vuelto, juveniles que ha ido promoviendo, pero va en consonancia con lo que vos decías, ¿no? Sí, 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 es que esa es la idea. La idea es los chicos y después un poco yendo a lo que es el ADN del club, en donde al hincha le gusta ver al juvenil en primera, pero también le gusta que aquel que trascendió, que fue ídolo, vuelva cuando ya hizo su carrera, que es lo que pasa también en la realidad, ¿no? Claro, Como sí, fue sí. el caso en su momento de Zitanich, Sibeli, Dátolo, el mismo Bertolo, que no es un jugador formado en Banfield, es un jugador que parece que se hubiera formado en Banfield, por ahí sí darle lugar a esos grandes. Y que por ahí esa franja media de jugadores de afuera que siempre por ahí necesitas echar mano para complementar un plantel homogéneo, que sea lo más chiquita posible, y por ahí eso es lo que se traduce en un mercado no demasiado activo en cuanto a incorporación. Sabes que, bueno, más adelante también te iba a mencionar algo de lo que hablaste, ¿no? De los jugadores que han regresado y que creo que tienen que ver con el ADN banfileño, pero también, por lo que veo, y es lo que te quiero mostrar, también se da con los empleados que trabajan en el club, ¿no? Podemos ver a Sanguinetti, podemos ver a Adrián González, Bustamante, Vilos, Barraza, por nombrar algunos, que creo que también tiene que ver con lo que vos decías anteriormente, que más allá de lo futbolístico, el club es una gran familia también en lo social y en lo laboral, porque no es tan común, creo, que haya tantos exjugadores que están familiarizados con el club, trabajando en el club, ¿no? No, no, claramente. Y no es, a ver, no es algo que surja de casualidad ni al azar. Yo creo que más allá de que siempre que la persona se muestre idónea, es un plus poder incorporar en nuestra estructura a gente que haya tenido pasado con nuestra camiseta, sea casos como el de Archo Sanguinetti, Sí. que toda la vida jugó en Banfield, o sea Uh -huh. caso de jugadores como por ejemplo el Chelo Bustamante, que es un jugador que se formó en Vélez, pero que quedó en el corazón de los hinchas por todo lo que dio y todo lo que se entregó
en el equipo campeón y después quedándose incluso jugar en el ascenso. Me parece que además lo que te da es un plus que es muy necesario para un club como Banfield, que es el de poder transmitir esa identidad en la formación. Parece naif en los tiempos que corren, pero el hecho de que vos desde chiquito a los chicos les puedas inculcar ese amor por el club, por sus valores, que los formadores sean a su vez gente hincha o que tuvo pasado en el club, es una especie de resguardo para que ese chico, que va a pasar, como pasa en todos lados, que es un talento y por ahí en el camino hacia llegar a primera y hacia convertirse en profesional, va a ser tentado por otros clubes, que lo piense dos veces. Y eso es algo que con muchos casos puntuales no nos ha funcionado. Chicos que por ahí saben que en otros lados van a encontrar mejores condiciones, pero que eligen quedarse en Banfield a terminar su formación y a cumplir el sueño de jugar en primera, por toda esa identificación que sienten con el club. Y eso creo que en gran medida es responsabilidad de los formadores, de los entrenadores, de los profes que tienen su pasado banfileño, ¿no? Su corazón o su pasado banfileño. Exacto. Perfecto. Ahora, bueno, esta es la imagen de Julio, y algo hablamos antes cuando hablábamos de la cultura del club. Yo lo que te quería preguntar es, vos me dijiste obviamente que, bueno, Falcioni es ídolo absoluto, y creo que más allá de su idea de juego también se lo elige por los resultados que ha dado, o mejor dicho, siempre se lo trae a colación por eso. Pero el día que Falcioni ya no esté, que ya deje de dirigir Banfield, ¿se busca respetar una idea de juego? ¿Se busca respetar la línea, por ejemplo, que dejó Falcioni? ¿O tiene que ver también con eso que vos decías, que no hay un arraigo tan grande de una idea de juego dentro de Banfield, como puede ser en caso Independiente o Estudiantes? Mirá, yo lo que creo es que, lógicamente, lo aconsejable sería no dar grandes saltos, pero bueno, de hecho, cuando se apostó por Hernán Crespo, sí, la idea del juego había diferencias, pero nosotros lo que decimos que no pasa por ahí, porque si no termina resultando, y más en un mundo como el de hoy, donde todo se observa con lupa, si te atás a ese discurso, termina resultando contradictorio, y nosotros sostenemos que no, que nuestra línea es de la que venimos hablando hasta ahora, es tratar de formar planteles y equipos con chicos del club. Que esa es la idea. Por otro lado, si Banfield es un club vendedor y apostamos a que nuestros jugadores lleguen a lugares de elite, nada mejor que cuando se dan las alternancias de técnicos, por ahí esos jugadores sepan formarse, convivir y adaptarse con distintas propuestas o distintos sistemas de juego. Me parece que los enriquece. Entonces, en ese sentido, me parece que no nos pasa como otros clubes. Y después, a nivel dirigencial y de gestión, cuando tenés que tomar la decisión, es muy puntual de cada momento, ¿no? Por ahí, si es más o menos arriesgado de seguir por un cambio de sistemas, de estilo, pero ya te digo, más allá de los nombres, la, digamos, la línea de conducta que se sigue es la de un equipo que apueste a los chicos y a seguirle dando lugar y a seguir formando a los chicos del club. Perfecto, clarísimo. Ahora te voy a llevar una parte un poco más, menos feliz, por así decirlo. El fútbol argentino en el juego y en la realidad es absolutamente deficitario. Cuesta mucho, de hecho, arrancar una partida en Argentina porque, salvo casos excepcionales, uno no tiene, como verás, acá arriba, 0 pesos, 0 dólares para fichar jugadores, y el presupuesto de sueldos es tal cual lo que se gasta actualmente. O sea, el margen para incluso incorporar jugadores libres es muy bajo. ¿Cómo se hace desde tu rol para convivir y vivir en estos márgenes tan estrechos que te da el fútbol en términos económicos? Lo que pasa que es tal cual lo que vos decís, es tal cual, salvo con el fútbol argentino, digamos, hay que dividir las maneras, el comportamiento que uno no que tiene, sino que puede tener en los mercados. Sí. Hay equipos que disponen de presupuesto para comprar, digamos, para comprar la ficha de los jugadores, y hay otros que directamente, no solo que no disponemos, a ver, que no pasa tan solo por una cuestión de mayor o menor disponibilidad de recursos, es una cuestión política. Yo creo que si el día de mañana Banfield hiciese una venta, vamos a ponerle de 5 millones de dólares, creo que la alocación de esos recursos igual irían, aún incluso disponiendo de algún superávit, irían por ahí a obras, Claro, a
invertirlo y no se analizaría que integren un presupuesto de compras. Es una cuestión, por ahí, digamos, a fuerza de costumbre de muchos años, terminas definiendo eso. Y por otro lado, vos me preguntás, ¿cómo convivís? Y la realidad es que vos, en la situación de Banfield, vos te manejás con un presupuesto de sueldos. Entonces, tu realidad económica te va a dar más o mayor presupuesto de sueldo y a partir de ahí, para hablar en los términos del juego, vas a poder jugar con agentes libres de más o menor jerarquía. Claro. En la práctica eso es lo que pasa. Nosotros en los mercados, yo creo que el 75% de lo que puedes traer son agentes libres, que después la figura lógicamente termina siendo generalmente un préstamo por una temporada con opción a renovación, y un 25% puede llegar a ser un préstamo de algún jugador que esté fichado en otro club, claro, que eventualmente te imponga un cargo por ese préstamo, no, pero sí generalmente lo que va a tener ese jugador, que a la finalización del préstamo te va a plantear una opción de compra, casi siempre lógicamente está tasada en dólares, y por ahí es más simpático apostar a un agente libre porque vos podés acordar, de hecho Banfield lo hace, esta gestión lo hace, nosotros no celebramos ningún acuerdo de préstamo sin tener firmados o acordados ya los acuerdos futuros en el caso de que ese préstamo se extienda, sí. Pero digo, generalmente la decisión de extender el préstamo a un agente libre tiene que ver con arreglar mejores condiciones económicas en los años que siguen, pero no vas a tener que realizar la erogación de una ficha. Claro, entonces claro. Siempre te mueves en esos márgenes. Perfecto. Bueno, este es el plantel profesional. No voy a llevarte mucho por acá, estimo que estará bastante actualizado. También, bueno, obviamente es un poco más grande, ¿no? Ya acá están los delanteros, el plantel de reserva. Y acá lo que te quiero preguntar tiene que ver, acá vemos, por ejemplo, se me complica pronunciar el nombre, pero Asagidgbi. Para que no te compliques, Fey es para todos. Perfecto. Tenemos a Fey y tenemos en inferiores un jugador de Trinidad y Tobago, que es Punanguerón, y un camerunés, sí. Dani Etio. Creo que Banfield, en su momento estaba también Stefan Nuatzok, si no me equivoco, que está ahora en Sacachispas. Sí. Banfield creo que es uno de los pocos clubes que tiene en sus inferiores jugadores, o por lo menos que tienen proyección, jugadores de otros países. ¿Cómo se trabaja en este caso con la red de ojeo o con los scouts para llegar a tener jugadores de estas nacionalidades, que no es algo común realmente? Porque no estamos hablando de jugadores de colombianos, como pasa también en el caso de Banfield, sino jugadores de países que no es común que vengan a la Argentina. Sí, vos bien lo dijiste. Nosotros hoy podemos decir que tenemos un jugador de Camerún, de Nigeria, de Trinidad y Tobago, y teníamos el proyecto de jugadores de China, teníamos un chico que había sido seleccionado para, digamos, pasar de lo que era la academia internacional, que es más formativa y competitiva, a la estructura de fútbol juvenil, que se había creado, los chicos de China habían estado hasta septiembre del año pasado, y este chico permaneció hasta diciembre entrenando con su categoría y estaba planificado que regresara en febrero para retomar este año, sí. Pero bueno, la pandemia lo impidió, o sea, hubiéramos tenido un chino también. No, a ver, ahí para serte absolutamente sincero, no te voy a decir que Banfield tiene una red de ojeo a nivel mundial, porque sería mentira, sí. Pero se genera, digamos, a partir creo yo, del prestigio del club formador que ha ganado Banfield en estos años, brevemente, digamos, nosotros me parece que le ganamos a otros clubes que hasta tienen mucho más presupuesto que nosotros, en el sentido de que el mundo del fútbol, los representantes, los clubes formadores, los jugadores, la familia de los jugadores, entienden que acá el camino se completa con una llegada a primera y que quizás es más corto. Porque un jugador de Banfield tranquilamente puede debutar a los 18 años, 19 y consolidarse en primera división. Entonces, a partir de eso, tenés mucha gente que se acerca al club y a partir de ahí generan los nexos. El tema del Proyecto África se dio con gente que tiene relación en África con lo que es el mundo de las selecciones juveniles de los distintos países y que tiene la posibilidad de traer a los jugadores argentinos y que nos eligieron a nosotros. También hay otros clubes que lo desarrollan para
para albergar a sus chicos, y lo mismo, el chico de Trinidad y Tobago viene del lado de una conexión de jugadores que vienen de lo que es Estados Unidos, o esa zona podríamos llamarlo lo que es CONCACAF. Viene por ese lado, que también ha habido un par de chicos de Estados Unidos que se han estado formando en el club, y que bueno, ahora regresaron a su país. Perfecto. Justo ayer entrevistaba a un español, un técnico español que está trabajando en Ghana y que fue uno de los responsables, no sé si lo conoces, pero de llevar a un chico ganés, Mohamed Salisu, que actualmente es el central del Valladolid, un chico con mucha proyección, y justamente le consultaba por qué es tan difícil ver chicos africanos que van a España, a Francia, a Alemania, y que no tienen tal vez Sudamérica como un posible destino, teniendo en cuenta que en África el fútbol es una salida social y económica sumamente importante. Y bueno, ¿cómo se trabaja con eso si hay algún prejuicio también? A veces me lo pregunto si tiene que ver el tema de la edad, de la adaptación. Mira, por mi experiencia, yo te voy a decir mi experiencia y entonces tomémoslo como eso, no Sí, 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 quiero sí. sentenciar, no quiero sentenciar. Mira, en cuanto a la adaptación, los chicos, cualquiera de estos chicos que hablamos recién, que vienen de culturas totalmente distintas y el idioma tiene una capacidad de absorción de conocimiento y de aprendizaje. Yo te diría que sin darle formalmente clase de castellano, Sí. hace 2 años y medio que han venido por ahí y ya no solo que hablan bien castellano, te diría que hasta hablan porteño, porque tienen todos los modismos. Yo lo que Ya saben entiendo, insultar, imagino. sí, todo, olvídate, olvídate. Yo lo que entiendo, y acá por ahí a mí no me gusta ser impreciso, pero yo lo que entiendo que por la cuestión de ex colonias y demás, la cuestión del cupo de los africanos relacionados con los países de Europa no es tan restrictiva, Sí, y acá representa un problema. Yo creo que acá es un tema de discusión, cuando resolvamos un montón de problemas antes del fútbol argentino, eh, la cuestión de generar una especie de contrato profesional de juvenil extranjero que tenga otra jerarquía, porque hoy por hoy, si vos tenés un talento extranjero, tenés que esperar hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad para hacer el contrato, y te ocupa un cupo de extranjero como te lo podría ocupar un goleador paraguayo, uruguayo claro, que vos incorpores con la idea de que sea la estrella de tu equipo. perfecto. Eh, entonces eso creo que es una limitante bastante grande a la hora de decidir invertir en este talento. Yo creo que si el fútbol argentino quiere dar un paso adelante, entendiendo que todo el fútbol argentino tiene una escuela de excelencia en la formación de juveniles y que podemos representar eh, una etapa, un grado de formación previo al salto a Europa para un montón de otros países futbolísticos que no tienen tan desarrollada su estructura formativa, tenemos que tener reglas un poquito más favorables para que los clubes de fútbol argentino puedan apostar en cantidad Sí, a chicos del exterior y sin las limitaciones de las que te comentaba. perfecto, clarísimo. Bueno, ahora algo también hablamos, creo que es un poco redundante volver sobre ello, tenía imágenes sobre Bertolo, Sibeli y Dátolo, que creo que enmarcan un poco lo que vos hablabas también de los jugadores que vuelven al club, que están identificados, se hayan formado o no en el club, pero que tiene que ver un poco con la familia, no vamos a volver sobre eso. Lo que sí te quería mostrar son imágenes, en este caso, de Ursi, ya estos años 2022, si no me equivoco, jugando en el Atalanta, Bravo, año 2025, jugando en Brasil, en el Botafogo, y Arboleda, año también 2025, jugando, por ejemplo, en Corinthians. Creo que son algunos de los grandes proyectos que tiene Banfield para vender. Y mi pregunta tiene que ver, son dos cosas. La primera es qué tan difícil resulta sostener a estos chicos, si se quiere en algún momento, digamos, dar un paso más, pelear por algo más, de qué manera se puede sostener esa venta. Y lo segundo es qué tan difícil es hoy en día vender del fútbol argentino al fútbol europeo, porque últimamente creo que no hay grandes ventas como las que se podían ver antes, en tema de costos, ¿no? Obviamente. A ver, vamos por partes. Lo difícil de sostener al jugador eh, no tiene tanto que ver con que vos digas, bueno, me llega una oferta de X millones y necesito ese dinero para tornar viable al club, Sí,
engrosar mi presupuesto, transitar una temporada sin sobresaltos, etcétera, etcétera. No digo que no sea importante, sí es importantísimo. Pero el problema es que hoy, con la diferencia de cambio que hay, yo no creo que sea un problema de Banfield, es un problema de todo el fútbol argentino, es cómo vos le podés compensar el contrato que le pueden llegar a ofrecer afuera al jugador. Es imposible. Hoy, y te reitero, más allá de que en Banfield pueda haber un contrato más humilde que el que pueda ofrecer otro club con mayores con mayor caudal económico del país que Banfield, cuando vos lo comparás con cualquier ofrecimiento que le pueda llegar afuera, traducido la plata que gana el chico acá, y hasta la que ganaría en dólares si vos le ofrecieras tomar la decisión institucional de decir, bueno, fulanito, le vamos a dar un contrato top. Por más que en la política nuestra, para los juveniles hay un cierto techo, vamos a poner que decimos, este es una estrella, quiero tenerlo 1 o 2 años más, entonces le voy a hacer un contrato top. No es significativo ni siquiera lo podría considerar él contra lo que le ofrecerían de afuera. Entonces es muy difícil desde ese sentido. Digo, me parece que no es un problema de Banfield, sino de todo el fútbol argentino, y lo complicado ya no es decir, bueno, a ver, vos me podés decir, te llevo una oferta de Europa, de México o de Brasil. Ya por el tema de la divisa hasta es complicado competir con países de la región. Estimo que Chile o hasta Colombia debe ser difícil competir. O mismo, te digo, Ecuador, que tiene una economía dolarizada, un contrato Perú de mismo, creo. de 10.000, 15.000, 20.000 dólares en Ecuador, que yo por lo que tengo entendido es algo que le ofrecen a los jugadores argentinos normales, vamos a llamarle, sí. Acá hoy por hoy es tremendamente significativo. Perfecto. Y bueno, mi segunda pregunta tenía que ver, entiendo que, a ver, supongamos llegado el caso que ustedes decían vender a Ursi, o que, por poner Ursi como ejemplo, ¿no? Que llegue una oferta. Entiendo que lo que se apunta generalmente ya como un club formador es venderlo al exterior. Y primero es eso, es confirmar si efectivamente es así. Si se apunta a vender al exterior, entiendo también que un club local debe ser difícil pagar una ficha como la que pagan afuera, lógicamente. Y lo segundo es, ¿qué tan difícil resulta hoy vender al mercado europeo en términos económicos? Si se puede vender a buen precio, por así decirlo. Lo primero sí es como dijiste, creo que parte del crecimiento del proyecto futbolístico de un club, en este caso Banfield, es tratar, a ver, nunca uno puede ser tajante, eso es claro, sí, pero tratar de dejar atrás por ahí la dependencia que había en algún momento de que un jugador de Banfield, antes de poder hacer una venta importante, tenía que pasar a un equipo de mayor nombre de aquí del país. Eso me parece que es una etapa que creo yo que podríamos haber dejado atrás. Y después hay, hoy por hoy, y con los medios que hay, aplicaciones que hay, que el club invierte y tiene, la manera de llegar a ofrecer a tus jugadores es absolutamente fácil y simple. Y tenemos consultas, intereses, un montón, incluso hoy en época de pandemia, te diría que casi a diario. El problema me parece, creo que tiene que ver con que cambió la manera de comprar de los clubes europeos, a lo que era por ahí hace 20 años, 10 años, y además claramente hoy tenemos una brecha, me parece, muy grande desde la visión europea del mercado sudamericano entre lo que es Brasil y Argentina. Lamentablemente, no, digamos, escapa a mi capacidad, mi conocimiento, dar una solución de cómo debería trabajar Argentina para que el promedio de jugador argentino se acerque más al brasilero, pero vos por ahí repasás y... Sí, Brasil vende jugadores de 17 años en 30 millones de dólares. Sí, exactamente, pero digo, me parece que es muy común, o súper común, ventas de jugadores brasileños a Europa con un piso de 20 millones para arriba, y ahora te lo estoy diciendo de memoria, y en los últimos años de Argentina a Europa, el único caso es el de Lautaro Martínez. Claro, sí, justamente por eso te preguntaba, si vamos unos años antes, creo que hay entre Gago, Higuaín, Agüero, ni hablar un poco más antes con Saviola y demás, pero hay casos de ventas muchísimo más grandes que últimamente no se dan, y no creo que sea porque no salen jugadores con esas características. No, yo creo que hay cierta retracción, no sé si del mercado en general, pero de lo que era el mercado europeo hacia Argentina. Después podemos discutir, como decís vos, si hay más o menos o mejores, sí, o no tan buenos talentos, pero parece que cambió.
un poco eso, que por ahí se diversificaron los mercados, que por ahí antes no había, pero esos mercados no son tan potentes en cuanto al peso de las ofertas que puede haber, me refiero, no sé, a MLS, Claro. hoy es una salida bastante importante que por ahí antes no había, y después eso, yo creo que hoy por hoy, no sé, yo mira, por mi profesión de origen que era periodista y demás, fanático del fútbol y todo, yo desde toda la vida consumí prensa, información, y yo lo que creo que, por ejemplo, que la dinámica de mercado, no sé, te digo en los 90, donde era la época de la plata dulce europea, donde empezaron a derramarse, mediados de los 90, ¿no? Empezaron a derramarse los grandes contratos televisivos, y por ahí vos no veías tantos casos donde un jugador de Francia iba a la pre. Ahora me parece que ellos gastan mucha plata en ese circuito por ahí de esas ligas, no sé, Holanda, Bélgica, Francia, Portugal, que termina de follar un jugador, y después las ligas top como Premier, España, Alemania, Italia ahora menos, compran esos jugadores. Por eso digo, es tan importante el tema de que FIFA cada vez más pula y aceite el tema del cobro de los derechos de formación, mecanismo de solidaridad, y por eso también es importante en las negociaciones que uno siempre hace de las ventas, quizás resignar un poquito de plata hoy, pero quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador para apostar a una segunda venta importante en Europa hacia el futuro. Perfecto. Bueno, Carlos, te hago la última y ya te libero, te agradezco otra vez por el tiempo. Tiene que ver con el juego netamente y teniendo en cuenta tu experiencia tanto como jugador y ahora con tu labor en Banfield. ¿Crees que, por ejemplo, si el día de mañana Banfield ve a algún jugador que le llama la atención, por ejemplo, de categorías inferiores o de B Nacional, de Primera B, crees que el Football Manager puede ser una buena herramienta en cuanto a un ojeo preliminar, por así decirlo, a la hora de buscar un jugador o un puesto a incorporar? Sí, yo creo que sí. Un poco charlaba con alguien el otro día. Es una herramienta más dentro de un kit multidisciplinario que tenés que tener, pero me parece que la potencia que tiene el juego es una base de datos amplia y precisa de un aspecto de los jugadores que es quizá el de la descripción teórica, vamos a llamarle, de las prestaciones de ese jugador, que lógicamente después tendrás que contrarrestar con otras herramientas que te da, digo, no un juego, porque ustedes lo que es interesante es cómo desde un juego Sí. que está pensado para el ocio, se ponen en el mismo plano de seriedad de empresas que se dedican a proveer de datos a los clubes de fútbol. Eso me parece que me parece es algo muy elogiable para Football Manager. Pero te digo, yo creo que sí. Después, lógicamente, si yo detecto un jugador, tendré que pasar al footage, al video, para ver cómo juega, tendré que hacer como se hace habitualmente, el background con técnicos que lo hayan tenido, conocer cómo es ese chico como persona, y después por ahí sí irme a las estadísticas que emanan del propio rendimiento del jugador en partidos reales, ¿no? Claro, lógico. Pero bueno, sí, considero que, bueno, y de hecho yo conozco la experiencia del tránsito de clubes europeos y sobre todo en Inglaterra que han confiado en la información de Football Manager, y hay un par de casos exitosos para dar cuenta. Exactamente. Bueno, te agradezco entonces, Carlos, una vez más. Y bueno, esperemos poder seguir generando este contenido. Veremos si luego podremos conseguir algo más relacionado a Banfield, pero te agradezco este primer acercamiento y espero que te haya gustado. Sí, la verdad, un gusto, muy placentera la charla. Agradecerles a ustedes y desde Banfield a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, hasta luego.